Buenas tardes, queridos amigos del Centro Piper. Un encuentro especial hoy, 30 de marzo, con Monseñor Pedro Martínez, obispo emérito de San Luis, con un tema también muy interesante y de mucha actualidad. Algunas reflexiones a propósito del sínodo alemán. Ese es el tema que nos reúne hoy, en esta tarde, para compartir un tiempo de reflexión en torno a esto que se ha llamado el camino sinodal alemán y una reflexión en realidad a propósito de este sínodo. Aprovechamos para contarles que ha habido una especie de primera parte de este encuentro, porque en agosto del año pasado, también con Monseñor Martínez, hicimos una entrevista que se llamó Algunas reflexiones sobre la sinodalidad en la Iglesia, que pueden encontrar en nuestro canal del Centro Piper. Y hoy la idea es, poder dar un paso más y hablar, hacer una reflexión con Monseñor a propósito del sínodo alemán. Le damos la bienvenida, Monseñor Pedro Daniel Martínez Perea. Buenas tardes, Monseñor, y gracias por recibirnos. Buenas tardes a Cristian y al Centro Piper. Gracias nuevamente por el esfuerzo y este apostolado virtual que se está haciendo es muy importante. Bueno, gracias, Monseñor. Sí, esperamos poder contribuir, ¿no?, a la cultura católica de nuestro país y también de fuera de nuestro país, ya que a veces nos siguen desde otros lugares del planeta. Monseñor, bueno, ya tuvimos una primera entrevista con usted, decíamos recién en agosto. Le agradecemos, aprovechamos para agradecerle. Y como esta es como una especie de segunda parte de esa entrevista, pero ha finalizado, ha presentado las conclusiones el camino sinodal alemán. Bueno, aprovechamos para hablar un poco de eso, pero antes de entrar en el tema propiamente del camino sinodal alemán, nos quedó una preguntita del programa anterior, del programa de agosto, que tenía que ver con el tema de la evangelización, porque habíamos señalado que en este llamado camino sinodal se habla de ir al encuentro del otro, pero pareciera que solo se menciona esto del encuentro y se omite el tema de presentar la verdad. Y esa pregunta tiene que ver, por supuesto, con la evangelización, ¿no? Es decir, ¿la evangelización es solo encontrarme con el otro o tiene que ver también con presentar un mensaje, presentar el mensaje de aquel que ha dicho de sí mismo, yo soy la verdad? Y bueno, estábamos en esa pregunta última, media apretada ahí en el programa, sí. Y por eso queríamos comenzar, Monseñor, este encuentro retomando esa pregunta y quizá para ir poniéndonos en tema, si usted podría hablarnos un poquito sobre la evangelización y si la evangelización es solo ir al encuentro o es también proponer la verdad. Sí, muy bien. El tema es verdad de la evangelización. El mismo el Santo Padre en su carta a la iglesia que peregrina en Alemania en 2019 hablaba en 3 oportunidades, dice que no se puede olvidar el tema de la evangelización, que muchas veces los mismos cardenal Parolin, y en esa entrevista con los obispos alemanes en la visita al Límina, hicieron referencia que es importante no olvidarse la evangelización, es decir, transmitir la verdad de Cristo que salva. El misterio de amor de Dios para el hombre es conocer a Dios, su plan divino de amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y entonces no se puede olvidar esto. No basta acompañar y acercarse a los momentos y a las personas que sufren solamente, sino
Lo propio de la evangelización, lo que lo distingue, es transmitir a Cristo, traerles la novedad. Es lo que están esperando. Cristo, la camino, verdad y vida. El encuentro con la samaritana es el que calma la sed de felicidad, de absoluto, de verdad. Ahí está el tema de evangelizador, es decir, llevarlos a la vida eterna. No hay evangelización en sentido católico si no se cree en la vida eterna. ¿Por qué voy a evangelizar? Porque quiero que se vayan al cielo. Quizás también son otros temas que por ahí no se habla, que es la vida eterna y las postrimerías. No para asustarnos, sino para llenarnos de felicidad. Y algunas dudas hay que tener en estos momentos de distintas etapas del camino sinodal, que ha sido muy interesante. Y cuando se han recogido las mociones, algunos han dicho que no existiría una verdad absoluta que se aplica a todo el mundo. Esa verdad absoluta es la revelación y el amor de Dios. Es extrañísimo. De todas maneras, esto no es lo que han dicho los obispos. Han recogido lo que han dicho los testimonios de las personas. Y eso aparece mucho. En ese camino de evangelización es como empieza Jesús su ministerio público. Conviértanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios está cerca. Es decir, es cambiar la mentalidad, cambiar el modo de pensar, el modo de obrar. Bueno, esto que da la impresión que se ha ido perdiendo en estas discusiones de los problemas inmediatos, si la iglesia tiene que tener las mujeres, si el sacerdocio, si el celibato. Se han olvidado de lo principal muchas veces. La misma Aparecida hay que leerla y todas las veces que explica la venida de Cristo para la gente, lo que significa, los eleva, como la gracia eleva la naturaleza y no la anula. Esto es lo que nos llama. Uno piensa en San Francisco Javier, lleno el corazón que se le inflamaba para ir y transmitir la verdad de Cristo, que es el amor de Cristo y es la salvación. Así todos los santos siempre han tenido en su corazón esta difusión. Y es así como vinieron los misioneros a Hispanoamérica. Es decir, no es que todos vinieron a Hispanoamérica con una intención puramente económica o así, sino los misioneros. Pero esos misioneros vinieron porque Santa Isabel la Católica y los reyes de España mandaron los misioneros preocupados para transmitir la verdad, que llega a su culmen con la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿No? Me parece. Así es que eso es lo que podríamos cerrar. Y si quiere algunas reflexiones con respecto a la misión que implica la conversión. Sí, monseñor. Retomando entonces la pregunta y sobre el tema de la conversión, sería bueno retomarlo porque hoy está la idea esta, por lo menos en el camino sinodal, de que tiene que haber lugar para todos, pero hay discusiones sobre cómo hay que entender eso, o cómo entenderlo bien, cómo entenderlo de acuerdo a la fe cristiana. Todos pueden ingresar en la iglesia. Le pregunto porque, por ejemplo, algunas conferencias episcopales, por ejemplo, Bélgica, tienen una costumbre ya hace más de un año de bendecir uniones de cualquier tipo, uniones homosexuales y de cualquier tipo. Incluso han dicho, monseñor Joan Boni, que ha dicho que en Roma no le han dicho nada, que la conferencia episcopal sí decidió eso. Bueno, así lo ha hecho público
en la quinta asamblea del sínodo de Alemania. Entonces, tienen que ingresar todos, tenemos que recibir a todos, tiene que ver con la conversión eso, pero ¿cómo debe entenderse eso bien a la luz de la revelación cristiana? Sí, el documento de trabajo para la etapa continental ya tiene como título del 22 de octubre de 2022, tiene como título Ensancha el espacio de tu tienda, del profeta Isaías. Es decir, ensanchar ese espacio, luego abran las puertas a todos pueden ingresar. Muchas veces también se hace referencia al texto de los invitados a las bodas de San Mateo. San Mateo 22, de 2 al 14. Y es cierto, están abiertas a todos, pero una vez esa entrada, como fue en las bodas, es verdad que no vinieron, vayan a todos los cruces de los caminos, vengan todos, pero inmediatamente, cuando llegó el rey, vio que alguien no estaba vestido con el traje de bodas. Y el texto es muy fuerte. Lo saca, porque no estaba vestido como corresponde, y dice frases muy feas. Átenlo de pies y manos y sáquenlo. Es decir, entraron todos, pero no todos permanecieron. El ejemplo con la adúltera. Pobre mujer, uno siempre piensa cómo habrá sido esa escena. Muy especial, muy especial. Ustedes imagínense esa mujer encontrada en adulterio y que la iban a lapidar, así estaba escrito. Ahora, imaginen cómo estaría la mujer. La habrían traído a los empujones, las estarían con tierra, la ropa, el pelo todo desarmado con tierra, los ojos desorbitados, mirando a la nada, la cara tensa, sus manos duras. Y ahí viene Jesucristo, lo conocemos, y el diálogo entre él y ella. ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más en adelante. Es decir, está el pecado. Cada uno de nosotros puede decir, yo soy un pecador del quien Dios tuvo misericordia. Cada uno de nosotros. Y esa misericordia implica de parte nuestra, y lo que le pidió Jesús a la adúltera, no peques más en adelante, es decir, cambia de vida. Cambia de vida. No puedes seguir como hasta ahora. Te llamo, pero tienes que cambiar. De hecho, el texto de San Mateo, de los invitados a las bodas, que se lee hasta la mitad, cuando dice aquel hombre que no estaba vestido, agrega San Mateo, que el rey dijo, y Jesucristo, muchos son los invitados, pocos los elegidos. Muchos los llamados, pocos los elegidos. El texto griego dice kaloi y ek kaloi. Kaloi es, kaleo es llamar. Y por eso la iglesia, que es el Cajal Yahvé, es los convocados, los llamados. Cajal viene de kol, un lenguaje más antiguo, y que cuando los 70 tienen que traducir la palabra Cajal, la traducen como eclesía tuceu. Eclesía, es decir, ek kaleo. Kaleo es llamar. Ek kaleo es como llamar por el nombre. Muchos son los llamados, kaleo, kaloi. Pocos los elegidos, ek kaloi. Es muy importante ese texto de San Mateo. No es que Dios hace diferencia. Somos nosotros que no vivimos según el plan divino y el amor de Dios. Vivimos fuera del amor en el pecado.
El segundo aspecto de la conversión, que me parece importante, necesaria, no es solamente ese abrir las puertas, que hay que hacerlo porque muchas veces estaban cerradas alguna vez, o por ahí nosotros, tener otra actitud, eso sí, que Dios pueda actuar. Pero tiene que haber ese segundo paso de cambiar esa actitud de las personas. Esto es muy antiguo. El profeta Ezequiel dice, arrepentíos y convertíos de vuestros delitos. No caeréis en pecado. Quitaos encima los delitos que habéis perpetrado y estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Zacarías, por su parte, dirá, convertíos a mí y me convertiré a vosotros. No seáis como vuestros padres, a quienes predicaban los antiguos profetas. Así dice el Señor, convertíos de vuestra mala conducta y de vuestras malas obras, pero no me obedecieron. Si hay un cambio. También el profeta Daniel, rompe tus pecados con obras de justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres. Es decir, el pecado hace que podamos repararlo a través de las obras, del cambio de vida y de la misericordia. Y el texto de San Marcos, al inicio de la predicación de Jesús, que se dirigió a Galilea y allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Es decir, hay como dos pasos, es creer en Él y convertirse, es decir, cambiar. Ya voy a tocar el tema que me hizo referencia sobre la bendición de las parejas gay y podríamos ver con las conclusiones de lo que hemos visto del sínodo alemán. Esto de la conversión es muy importante porque estamos en un momento en que se pierde la noción del pecado. No hay noción del pecado. Si lo que hasta ahora uno decía pecado se entiende como malas costumbres, no me gusta, pero no como una ofensa a Dios. Y es tan importante esto que me gustaría hacer reflexiones con respecto a las apariciones de la Virgen de los últimos tiempos, la de la Salet, Lourdes o Fátima. Fíjense, en la Salet, la señora con las manos puestas en su rostro, llorando, y pide la conversión, la penitencia. Era porque en general no se iba a la misa. Lourdes, de las 18, creo, 19 apariciones, hay 9 en donde pide la penitencia por los pecados. Y sobre todo, en Fátima, hay que recordar que cuando desapareció el ángel para que pidieran primero una oración de reparación, luego la Virgen les dijo, ¿están dispuestos a aceptar todos los sacrificios que Dios les mande en reparación de los pecados? Jacinta tendría 7 años. 7 años. Ellos dijeron sí. Entonces ofrecieron sacrificios. En Lourdes me olvidaba, la Virgen le pidió a Lourdes, a Bernadette, que comiera hierba, el pasto, como penitencia. Podremos discutir, algunos no, pero eso fue lo que pasó objetivamente. Luego, Fátima, el 13 de julio, la Virgen se vuelve a aparecer a los pastores. Y allí les dice, les muestra el infierno. Y aquí van las almas de los pobres pecadores. Quedaron aterrados. Durante varios días quedaron muy impresionados, como que seríamos todos. Y agregó la Virgen, y muchos van al infierno porque no hay quien pida por ellos o haga reparación por sus pecados. Es decir, acá hay dos cosas. Una, la realidad del infierno, donde van los pobres pecadores, la Virgen de Fátima. Y pobres pecadores en el sentido que también le da lástima, ¿no?
pobres. Y el segundo aspecto es que están ahí muchos porque no hay quien haga penitencia por ellos o rece por ellos. Por supuesto, no los que ya están en el infierno, sino van por sus pecados. Y entonces de ahí los pastores comienzan a ofrecer sacrificios de su vida, de sus cosas, para que no fuera al infierno las personas. Jacinta, a los 9 años, cuando está en Lisboa, en el hospital, que tenía una herida, en vez de ponerse al contrario de la herida, se ponía para que le doliera más. Y le dice a Jesús, Jesús, hoy estás contento porque he salvado muchas almas que se hubieran ido al infierno. Si de aquí no se trata de ver el sacrificio por el sacrificio, si no es jansenismo, es amor. Es el amor por las almas. Mire qué misionera. Era amor por las almas para que no se fueran al infierno, para los pobres pecadores no fueran al infierno. Y ofreció su sacrificio. Creo que también nosotros, un llamado. Ella tenía 9 años. Es un llamado para nosotros. Sepamos ofrecer en el día las cosas cotidianas. Eso nos pide a todos. Luego habrá algún alma que Dios le pedirá algo más. Pero podemos hacer sacrificio del trabajo, las dificultades de familia, los problemas con los hijos, los problemas personales, las enfermedades, el problema que por ahí no alcanza el dinero. Señor, te ofrezco en reparación de los pecados y por la conversión de los pecadores. Esto es lo que pidió la Virgen de Fátima. Es lo que tendríamos que seguir adelante viendo estos aspectos. Esto es en cuanto me parece la importancia de la conversión, porque hay que descubrir el amor de Dios y descubrir el pecado, el sentido del pecado. Y no salir del pecado por el pecado, que además nos hace mal, sino por amor a Dios y para la conversión de los pecadores. Qué bueno, Monseñor, recordar esto que siempre se ha enseñado, pero a veces las cosas más obvias hay que recordarlas, ¿no? Recordar que la evangelización exige la conversión, como también lo hacemos, ¿no? Meditando el Santo Rosario, la predicación que hace el Señor y del reino de Dios y su especial invitación a la conversión. Bueno, ya están agradeciendo ahí los amigos que nos ven en vivo su claridad, su palabra tan precisa, muchos recordándolo, tiene ahí un grupo de gente que conoce hace mucho, le está dejando saludos, después gracias. Lo va a poder ver en el chat en vivo. Bueno, será también en reparación de mis pecados y por la conversión de los pecadores, o para ustedes, tómenlo para escucharme. Monseñor, entonces, sí. para ir aterrizando ahora, porque es casi una preparación para entrar de lleno en el tema del camino sinodal alemán, porque le queremos preguntar si nos puede decir, por ahí hay alguno que no sabe bien exactamente lo que está pasando, pero ¿qué se ha aprobado en el camino sinodal alemán? Y también preguntarle, porque después de saber lo que se ha aprobado, muchos han dicho, bueno, es una herejía, otros, más cantidad de personas dicen, es un cisma, algunos dicen, no, es una apostasía como George Weigel, ¿no? Ese famoso teólogo y escritor, que dice, el catolicismo alemán no está en un estado de cisma, sino de apostasía. Bueno, es decir, ¿qué se aprobó ahí en el camino sinodal alemán? Si nos puede resumir un poquito eso. Ajá. Y después preguntarle si hay un cisma, si hay una apostasía, una herejía, en fin, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que está sucediendo o está empezando a suceder ahí en Alemania y por qué, ¿no? ¿Por qué es o cisma o herejía o apostasía? Uh-huh. Sí, con respecto a lo que se aprueba, según las noticias que tenemos fidedignas,
es la posibilidad de la ordenación de mujeres de diácono, hay muchas más cosas aprobadas. Estamos hablando de estas que nos han suscitado a muchos cristianos, muchos católicos, una perplejidad. O se hace el estómago, se hace un nudo. No es solo perplejidad, es gravísimo. El tema de poder ingresar en el seminario y llegar a ordenarse, los transexuales, homosexuales, tener algo sin filtros. También me parece ese cambio de estructura de poner un consejo sinodal por encima de la estructura misma del episcopado. Es decir, que este consejo sinodal decidiría cosas en una diócesis, en un grupo donde entre ese grupo también está el obispo y según la mayoría habría que decidir. Y el obispo no tendría esa jurisdicción directa. Me parece que esa, no sé si me quedan algunas en el aire. También, para completar lo que usted dice, Monseñor, han pedido el fin del celibato sacerdotal, también. La celebración de bautismos y bodas y la predicación de las homilías por laicos, pero principalmente por laicas, ¿no? Se entiende que va como en esa dirección. Sí. Después también hay como una especie de aprobación de la explícita, acá sería de aprobación de la ideología de género, aceptando que la persona no tiene nada que ver con su biología, sino que es una cuestión ligada a su voluntad y que puede cambiar todas las veces que lo permita la ley civil. Eso sería lo que me parece que también ha sido llamativo, por lo menos, ¿no? De las conclusiones. Sí, ha sido muy llamativo y muy, no sé si inesperado, pero está. Yo quisiera decir algunas cositas al respecto. El Sínodo Alemán, antes que terminara, tuvo una visita ad limina, antes que hiciera estas conclusiones, visita ad limina en donde estuvieron, con el Papa, después ya habló los cardenales Parolin, Ouellet y el cardenal Ladaria. Es decir, el secretario de Estado, el prefecto de la Congregación para la Fe y el prefecto para la Congregación de Obispos, Ouellet. Fue muy importante. Tuvieron luego unas reuniones interdicasteriales, es decir, que hablaron entre distintos dicasterios o congregaciones. Y allí se informó en esa famosa carta que después mandaron los tres cardenales, una carta firmada y aprobada específicamente por el Papa. Esto es muy importante. Ustedes han visto que en todos los documentos de las congregaciones romanas, al final dice, y el texto fue presentado en la audiencia al Santo Padre y el Santo Padre aprobó su publicación. Es decir, ese documento, si dice así, es aprobado en forma genérica. Y en forma genérica significa, es un documento de esa congregación, de la Congregación para la Fe, es un documento de la Congregación para la Fe. Cuando un mismo documento u otro está y dice al final, y fue aprobado en forma específica por el Santo Padre, significa que ya dejó de ser de la congregación y pertenece a una decisión del Santo Padre, del Papa. Esta carta que enviaron los tres cardenales está aprobada en forma específica. Y allí se dice, entre otras cosas, que tendrían que seguir con esta línea de la Iglesia Católica, valoran sus esfuerzos, pero hay lugares y cosas que no están según la doctrina católica. Por ejemplo, cuando tuvieron el encuentro con el cardenal Ouellet,
El prefecto les dijo: cada día recibimos testimonios directos que lamentan la molestia que provoca en los más pequeños esta inesperada propuesta que rompe con la tradición católica. Sí. Muy claro el cardenal Ouellet, muy claro los tres cardenales. Por supuesto está dicho en modo vaticano, de un cardenal a otros obispos, pero es clarísimo. Molestia que provoca en los más pequeños hay que entender los párvulos en la fe, no los más pequeños en la edad, sino aquellos que en su fe son nuevos y no tienen muchas raíces. La inesperada propuesta que rompe con la tradición católica. Luego les dice otra cosa. Siguen la discusión, en la conversación el cardenal Ouellet con los alemanes. Sé muy bien que no es vuestra intención romper con la comunión universal de la Iglesia, ni propugnar una vida cristiana condensada, que estaría más con la consonancia con el tiempo, Zeitgeist, es decir, con el espíritu del tiempo, o el mundo. Una vida condensada que estaría más en consonancia con el Zeitgeist que con el Evangelio. Y algo interesante, más adelante les dice lo siguiente, lo estoy leyendo, disculpen. Sin embargo, llama la atención que la agenda de un reducido grupo de teólogos de hace unas décadas se haya convertido de repente en la propuesta mayoritaria del episcopado alemán. Es decir, que la agenda de un grupo reducido de teólogos hace unas décadas se haya convertido en la propuesta de los obispos. Por ejemplo, y pone abolición del celibato obligatorio, consagración de viri probati, acceso a la mujer al ministerio ordenado, revalorización moral de la homosexualidad, limitación estructural y funcional del poder jerárquico, reflexiones sobre la sexualidad inspiradas en la teoría de género, importantes propuestas de reforma al catecismo de la Iglesia Católica, etc. ¿Qué pasó? Dice cardenal Ouellet. ¿Se dan cuenta? Es decir, Roma les ha dicho que esto es un problema. Yo quisiera comentarles un discurso del entonces Ignaz von Döhlinger, el fundador de los viejos católicos. Se hizo en Alemania un gran congreso de teólogos alemanes en Múnich, en realidad en octubre de 1863. El 18 de octubre, Ignaz von Döhlinger tuvo un discurso muy largo, muy largo. No va a ser era más largo que ahora yo, pero era muy largo. Y en un momento dice, fíjense, estamos 1863. Dice así: luego de hacer una historia de toda la historia de la teología, muy inteligente, muy bien hecha, resumen desde del inicio del cristianismo, España, Italia, Francia, Alemania, va haciendo por las épocas y reconoce que en cada época ha tenido uno de estos países una influencia muy fuerte. Y dice, ahora es el momento del genio alemán, porque tenemos los dos ojos de la teología, que es la historia, la filosofía y la historia. Y justo ahora le toca a Alemania, 1863. Luego de tantas cosas dice eso. La teología es aquello que da vida y fuerza a la opinión pública justa y sana en los asuntos religiosos y eclesiásticos. Es decir, la teología, los teólogos, son los que dan vida y fuerza a la opinión pública, justa y sana, en los temas religiosos. Ante esa opinión, todos se inclinan. En última instancia, incluso los jerarcas de la Iglesia, los obispos. De la misma manera como el profetismo de la época hebraica coexistía con la clase sacerdotal, así también en la Iglesia existe un poder extraordinario junto al poder ordinario.
Y este es la opinión pública, die öffentliche Meinung. A través de ella, la ciencia teológica ejercita la debida influencia ante la cual nada resiste con el tiempo. El teólogo simplemente valora y enjuicia los fenómenos en la iglesia según las ideas, mientras que la masa distraída procede en sentido contrario. No obstante, toda la verdadera actividad de la reforma consiste en definitiva en el hecho que toda disposición o ejercicio en la iglesia se realiza según su idea. 1863. Es decir, que el teólogo forma la opinión pública, que después influye en los obispos, que terminan pensando como piensan los teólogos. Fíjense lo que ha dicho Ouellet, no sé si lo ha leído, yo hice una edición única, trataré de publicarla, pero bueno, sobre este discurso completo. No existe traducción en otra lengua, no sea en ninguna otra lengua, del discurso completo. Si esto se publica, es la primera edición del discurso completo y además en español. Fíjense, les vuelvo a leer lo que les leí del Ouellet. Llama la atención que la agenda de un reducido grupo de teólogos de hace unas décadas se haya convertido de repente en la propuesta mayoritaria del episcopado alemán. Es decir, constata este gran problema que se ve. Luego le hicieron al cardenal Ouellet una entrevista a la revista Omnes de Barcelona. Y luego hubo una especie de encuentro con la Santa Sede y dice, bueno, entremos en diálogo con el secretario de Estado, entremos en diálogo, y dice, luego vamos a ver cómo continuamos el diálogo, porque es evidente que tenemos que continuarlo, también para ayudarles a permanecer en el cauce católico. Fíjense, cardenal Ouellet. Y ahí hace referencia de modo particular en este artículo, aunque también en la carta, en la entrevista con los alemanes, que es contrario a la formación de la iglesia, la estructura de la iglesia, poner un consejo sinodal por encima del obispo y de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Es decir, así Jesús instituye la iglesia. Y ahora un grupo quiere constituir otra. Me hace acordar el texto de Leonardo Boff, que dice que así como el grupo de fieles unidos bajo el Espíritu Santo nació la iglesia en Pentecostés, así también hoy un grupo de fieles unidos y bajo la luz del Espíritu Santo nace la iglesia popular, latinoamericana y popular. Es decir, hacer depender la revelación de un mayoritario grupo que decida cosas según consensos. Entonces, con respecto al consejo sinodal, eso no puede ser una reforma de la iglesia, porque no está en las manos cambiar lo que hizo Jesús. Con respecto al celibato, también es una preocupación, porque el celibato, si bien se puso como ley, el celibato en el rito latino, con el concilio de Elvira, estamos en el año, me parece, 400, pero para que fuera ley tendría que haber habido una costumbre anterior. Es decir, era costumbre de los apóstoles en adelante, después, el celibato. Tanto que en un autor dice que es de origen apostólico. Luego, con respecto a cambiarlo o no, porque como es una ley eclesiástica, el problema es la fe, que el celibato consiste en un corazón libre para el servicio de Dios y los hermanos. Esto es el celibato.
La castidad es otra cosa, es la virtud que controla y regula toda la relación de tipo, el aspecto sexual del ser humano, la sexualidad humana. Y recargo que van juntas. Eso es la castidad. Pero el celibato hace que uno, al tener el corazón no unido a otra persona, esté libre para Dios y para los hermanos. Así Jesucristo, y cuando luego ordenan sacerdotes los apóstoles y ordenan los obispos, ponen esas condiciones. Aunque San Pablo dice claramente que que viva bien, como esposa, etc. Pero es ¿cómo les puedo decir? Es lo mejor que le puede pasar a la iglesia, que el sacerdocio sea célibe, porque es para todo, para Dios. La ordenación de mujeres, ya lo dijo Juan Pablo II, está en el magisterio definitivo de la iglesia. La iglesia no tiene poder para hacer eso. Llama la atención que últimamente el cardenal Hollerich ha dicho que habría que ver porque ese texto del Papa no es infalible. Es verdad, puede ser, no infalible técnicamente. Pero llama la atención también, porque en la profesión de fe que ha hecho el cardenal Hollerich, como lo he hecho yo, como lo hace cualquiera que toma un oficio en nombre de la iglesia, está la profesión de fe. La profesión de fe consiste en profesar el credo, creo en Dios Padre, todo el credo. Y al final hay 3 párrafos. Y dice, creo firmemente, como infalible, el magisterio enseñado por el Papa es cátedra y los obispos en comunión con el Papa como perteneciente a la revelación. ¿Sí? El dogma de fe. Segundo, mantengo firmemente, con fe firme, el magisterio definitivo. Y cuando Juan Pablo II escribe la Ordinatio Sacerdotalis, dice que eso es magisterio definitivo. Es decir, que la iglesia no puede determinar ordenar mujeres, sacerdotes. Eso es la profesión de fe que hemos hecho todos. Firmemente, de fide tenenda se llama. Y el tercer párrafo es el obsequio religioso al magisterio de la voluntad, inteligencia y la voluntad, al magisterio no definitivo del Papa. No es dogma de fe, no es infalible, pero un obsequio religioso de la voluntad y de la inteligencia. Así que no creo que eso pueda llegar a cambiar. Con respecto, ¿sí? No sé si les parece. Le agradezco la claridad en la exposición y sobre esto quería preguntarle, Sí. porque los obispos alemanes con este sínodo no solo proponen ellos a la iglesia, sino que en realidad no están pidiendo permiso porque muchos de ellos han dicho que estas conclusiones van a ser inmediatamente puestas en práctica en sus diócesis. Es decir, que ahí tendríamos un conflicto porque como alguno preguntaba ahí en el chat, algún amigo, si esta gente, después de este sínodo y poniendo en práctica lo que dice el sínodo, ordena a una mujer como diaconisa, ordena a un transexual, ¿sería válida esa ordenación? Esos obispos, digamos, ordenarían válidamente. Al respecto, el cardenal Burke ha dicho que la iglesia está siendo utilizada para impulsar una agenda ideológica con esto. Pero la pregunta es, estos obispos no proponen a la iglesia, aunque lamentablemente creo que todo esto va a impactar en el sínodo de la sinodalidad de octubre, va a estar presente esto, pero todavía no. Y a pesar de eso,
ya estos obispos han tomado la decisión de poner en práctica en sus diócesis estas conclusiones. Volviendo a la pregunta, si ordenaran a una diaconisa o un transexual, ¿sería válida esa ordenación, monseñor? Mire, bien, muy bien la pregunta, porque hay consecuencias. Hay que distinguir entre licitud y validez. Válido significa válido, que es lo que se dice. Ilicitud puede ser que es lo que se dice, pero fue ilícito, fue sin permiso, fue no siguiendo todas las normas habituales. Y para que no sea válido, tiene que ponerse que esas condiciones que falten son ad validitatem. Con respecto a una de las afirmaciones que yo tengo por acá, que es el acceso a los oficios de ordenación eclesiástica y a las vocaciones pastorales, en ese caso, no debe excluirse de forma generalizada, incluso para los bautizados y confirmados, intersexuales y transexuales, sino que debe examinarse en cada caso individual. Aquí faltaría la materia. Es decir, todo sacramento tiene materia y forma. En la ilicitud tuvo materia y forma, pero faltó algunas normas que no afectan al centro. Cuando no está la materia, por más que uno hable, no sé, si yo tomo agua y digo en la consagración de la misa, esta es mi sangre, no es válido, porque es agua, no es vino. O tomo una piedra. Es decir, no existe, no es eso, no se realiza. Así que sería inválida en caso de transexuales o estos que hablan de todo el género, los que han cambiado. Como ordenación sacerdotal, porque se necesita que sean varones. Con respecto a las mujeres, es magisterio definitivo. Así es que si se hace, sería un cisma, una falta de comunión con Roma. Esto es el cisma, la falta de comunión. Y también sería, según todos los documentos, inválida. Porque además piensen ustedes, si se ordena diácono, ya es el orden sacerdotal. En primer grado, segundo grado presbítero, tercero grado obispo. Y si podrían ser obispos. Eso es por un lado. Y el otro es el cisma. El cisma significa todas estas cosas, seguro que es cisma. El problema es que tanto hay que ver en cisma y herejía la voluntad. Es decir, si una vez advertido, persevera en ello. Entonces, hay que ver todos esos pasos de hacerlo. Ya han sido advertidos. Esto sería para el cauce católico, como dijo recién el cardenal Ouellet. Ya les advirtieron. Eso no se podría hacer. El cardenal Ouellet, como les leí recién, fue muy claro. ¿No es cierto? Les decía lo del cardenal Ouellet, abolición del celibato obligatorio, consagración, acceso a la mujer al ministerio ordenado, revalorización de la moral de la homosexualidad. Aquí hay otro aspecto. Tanto el mismo cardenal Ouellet, el mismo cardenal Hollerich, presidente, lo han cambiado hace poco, hasta hace un mes, presidente de la Conferencia Episcopal Europea, miembro del grupo de cardenales, de consejeros del Santo Padre, que los puso ahora. Él dice que habría que rever, porque el concepto de homosexualidad del Antiguo Testamento y de San Pablo no es el de hoy. Y que habría que ver cómo el ambiente científico moderno, con bases científicas, poder ver la homosexualidad. Por eso dice revalorización moral de la homosexualidad. Es decir, volver a estudiar y poner como problema. O las reflexiones sobre la sexualidad inspiradas en la teoría de género. ¿Se imaginan?
La teoría de género, el mismo Benedicto XVI, el mismo Santo Padre Francisco nos dice que es un pecado contra Dios, la ideología de género. Contra Dios creador. E incluso que no se puede esta colonización ideológica, que está mal. No sé qué me quedaba, porque claro, son preguntas que, a ver, no sé qué era otra más que quedó. Ya la ha contestado, pero no sé si quiere agregar, le preguntábamos si podía considerarse cisma o herejía o apostasía, ¿no? Quizá no sé si el Ajá, Weigel dice que más que un sí, cisma es una apostasía, ¿no? Decíamos hoy. No sé qué opinión sí. tiene Monseñor de eso. Bueno, la apostasía es la pérdida o el abandono total de la fe cristiana, no un punto, que ese hace el hereje. Entonces habría que ver si están agregando todo, habría que ver, yo no diría apostasía todavía. Cisma, estamos vislumbrando el cisma, sí, estamos en las puertas de un cisma, porque además no solamente va a quedar en ellos. Fíjense cuando fue la ordenación de los obispos por Monseñor Lefebvre, ordena, son válidos, pero ilegítimos. O en tantas sectas que hay o grupos religiosos, hay un obispo disidente que ordena a otro obispo, no es el caso de Lefebvre, perdón, pero en la parte que estamos hablando doctrinal canónica. Ese obispo disidente ordena y es válido. Y es cisma, ¿no? Porque en el caso de Lefebvre fue contrario y se le advirtió. Aquí se ha advertido a los obispos, los obispos, al menos hay 5 u 8 que no son todos los obispos, pero sí la supermayoría, que es una pena poder afirmar y entrar en estos temas con respeto. Y vuelvo a insistir, el cisma es porque fíjense que el código ha cambiado el modo de decir las cosas. El código no dice el hereje, dice qué es cisma, qué es herejía y qué es apostasía. Luego, uno será hereje si una vez advertido permanece en su contumacia. Entonces hay que ver los pasos primero, ¿no? Me parece. Perfecto, Monseñor, ahí nos ha aclarado bien el tema. Monseñor, el padre Santiago Martín hace unos días grabó un video donde advertía que no podía perderse tiempo, como sucedió en la época de Lutero, que estuvo unos 4 o 5 años Lutero enseñando sin problemas hasta que finalmente se hizo la excomunión de Lutero, pero enseñaba en una universidad católica, etc. Y al respecto, el padre Santiago Martín dice: el tiempo que se perdió con Lutero no puede perderse ahora. Si no se toman medidas, lo ocurrido en Alemania se extenderá por el mundo y no tardarán norteamericanos, belgas, suizos e incluso latinos en hacer lo mismo, pues se interpretará la pasividad del vicario de Cristo como un permiso tácito. Entonces la pregunta es si es posible que lo ocurrido en Alemania, o lo que está ocurriendo, digo lo ocurrido respecto de estas propuestas que ya fueron hechas, ¿no? Las conclusiones, mejor dicho, las conclusiones del sínodo, si se pueden trasladar a otros países, a Hispanoamérica e incluso a nuestro país. Si es que hay muchas Alemanias ocultas dentro de la iglesia o no. Y le quiero hacer una puntuación. Hace poco el arzobispo de La Plata dijo que la iglesia durante siglos había ido en otra dirección. Voy a decirlo textual. Ahora, sin darse cuenta, fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones para clasificar a la gente, para ponerle rótulos. Esto es
este es así, este es asá, este puede comulgar, este no puede comulgar, a este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la iglesia. Gracias a Dios, el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. Entonces, bueno, hay muchas Alemanias dentro de la iglesia porque esto parece similar a lo que a algunos aspectos de este camino sinodal. Eh, bueno, y preguntarle si esto que está pasando así, finalmente, si no se toman medidas, no va a impactar en la Iglesia Universal, incluso en el sínodo sobre la sinodalidad que está programado para el mes de octubre de este año. Es decir, que si esto que usted nos está diciendo tiene mucha gravedad, sospecho que si esto llega al sínodo universal, ya no de la Iglesia Católica en Alemania, sino a nivel universal, sería aún más grave la situación. Sí, sí, con respecto, muy claro, muy claro. Sí, lo del padre Santiago Martín, yo condivido plenamente, tiene muchísima claridad que hay que tomar medidas a tiempo. Lo mismo pasó con el jansenismo, llevó un siglo. El problema por no tomar decisiones en su momento. Sucede en todos los órdenes de la vida. Hay una gotera, si yo no empiezo a cuidarla, se me va a agujerear el techo o las columnas se desarman. Es decir, lo de las decisiones hay que tomarlas. Ahora, el que las tiene que tomar no somos nosotros, pero sí hay que tomarlas. Aunque la decisión la podemos tomar nosotros en cuanto que rezamos y ofrezcamos en reparación por los pecados. Y en ese momento entramos en la comunión de los santos y quien tenga que decidir, decidirá en su momento. Después, me parece, me parece el otro aspecto, que sí, que se va haciendo otras Alemanias. Fíjense que ya algunos obispos alemanes, y empujados por teólogos, está escribiendo a Roma para que revean, reformulen la definición del catecismo de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad. Claro, llegamos a cuestionamientos que nadie lo hubiera pensado hace 50 años, 100. Si uno dijera estas cosas hace 100 años, lo tomarían por, no sé, por loco. Pero se ve que el mundo sí se va y hay un estilo, un modo, con lo que usted dijo del Monseñor Fernández, la comunión, no sé, no es que la iglesia etiquetó por capricho, este comulga, aquel no comulga, como si fuera una decisión arbitraria por el hecho de tener el poder de las llaves. No es así, una visión equivocada o sesgada de la realidad. Uno piensa en tantos santos, cómo han vivido esa espiritualidad. ¿Cuál? La de la comunión, por ejemplo. Antes era más tiempo del ayuno, la disciplina de la noche, de 3 horas, de 1 hora, saber a quién se va a recibir, no tener conciencia del pecado grave. Son las condiciones que están fundadas, sobre todo la de no tener conciencia del pecado grave, están fundadas, y saber a quién se va a recibir, en la Sagrada Escritura. Es decir, San Pablo nos llama que no comulguemos, porque si comulgamos, que no comulguemos mal, porque es para nuestra condenación. No es la iglesia en los últimos siglos. San Pablo les pide a todos los nuevos fieles que salgan del paganismo, salgan de las malas costumbres y vuelvan a la vida santa que Dios les ha propuesto. No pueden vivir la vida santa que Dios les ha propuesto si viven como antes. De hecho, San Pablo a los tesalonicenses, la primera, dice: Cristo no nos ha llamado a una vida impura, sino sagrada. Y hay muchos textos de la Escritura. Ahora, conciencia de pecado
Es importante, eso lo sabe cada uno, porque hay veces que uno en la materia ha hecho algo que es considerado pecado, pero no sabía que era pecado. Entonces, cuando uno no sabía y sin culpable, ante Dios es inocente. Es de aquí en adelante una vez que lo sepa. Pero si ya sabes que estás en condiciones del pecado, no te puedes acercar a comulgar. Un pecado grave, no pecado venial. Y esto para todos. Entonces hay estados de vida que son estados graves de vida moral. Entonces una cosa es tener una inclinación, en el caso de homosexualidad, y eso no es ningún pecado. Otra cosa es llevar a actos concretos esa inclinación. Pero en ese caso no es porque uno tenga algo contra una persona, sino que eso nos pasa a todos. El heterosexual que está casado tiene inclinación a la mujer, el varón, hablo del varón, y la mujer hacia el varón. Y si es infiel a su mujer, pecó, porque puso en acto esa inclinación desordenada. En el caso de la homosexualidad, la Iglesia nos ha afirmado, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es un acto, una vida que no está según el orden natural. Otra es la inclinación, y en eso el mayor de los respetos. A su vez, aún en esa inclinación, si hay caídas, para eso está la confesión. Si no, uno se confesaría una vez en la vida y nunca más. Es decir, la confesión, claro que todos pueden, pero si uno se quiere convertir, propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Después está la debilidad humana, que por ahí no cumple, pero ese es otro. Es decir, yo no quiero eso, yo caigo en eso. En cambio, ponerlo como que eso está bien, eso es contrario a la revelación misma, a Dios mismo, y es pecar contra la luz. San Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, es decir, siempre que venga y pida perdón. Si siempre que venga y pida perdón, puede comulgar. Siempre que no haya escándalo público, porque la confesión es privada y lo otro es público, entonces ahí hay que entrar otros matices. Con respecto, a lo que dijo y que no le contesté, lo de los obispos belgas, de bendición de las parejas, ellos dicen de cualquier pareja, también las homosexuales, etc. Ya también la Congregación de la Fe respondió diciendo, la Iglesia no tiene poder para esa bendición, porque la bendición es en orden a una disposición de una persona que puede recibir la gracia. Y entonces, disposición no, porque esa disposición mía exige que la gracia Dios me la dé, pero tengo que tener algo que no sea opuesto a la gracia. Y por eso no puede bendecir. Y tercero, el sínodo, con respecto a lo del sínodo, sí, va a ser, se pospuso por un año, va a ser en octubre de 2024. Pero hay que distinguir, excepto el sínodo alemán que concluyó ese camino en Alemania, pero en la Iglesia Universal ese camino no está concluido. Está en la fase de la escucha, todo lo que dicen los demás. Ahora, el sínodo de octubre del 24, ahí se tomaron las decisiones, es la segunda parte de la Gaudium et Spes número 44. Que hasta ahora se está auscultando, escuchando las distintas voces. En el sínodo se juzgará a la luz de la palabra de Dios eso que se ha escuchado. Y después, para ser propuesto la verdad revelada y que pueda ser mejor comprendida por los fieles. Esto es el final del sínodo del 24. Solo que en los alemanes se ha dado esto ahora. Ellos ya no concluyeron el de ellos. No sé, me puedo haber contestado, no sé.
Sí, gracias y gracias por recordarme lo del 24. Sí. Gracias, Bueno, Monseñor. sí, que pospuso hace poco. Monseñor, una pregunta y ya después le voy a pedir una conclusión. Estamos más o menos en un tiempo prudencial, pero le hago una pregunta y después le voy a hacer una final para que nos haga una conclusión sobre el tema. Monseñor Timothy Broglio, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, ha dicho que el proceso sinodal fue concebido como un tiempo de oración y de verdadera escucha del Espíritu Santo, y ciertamente el Espíritu nunca contradeciría la Sagrada Escritura o la tradición, que son fuente de la revelación divina. Como lo dice, por ejemplo, la Dei Verbum. Digo la Dei Verbum y no cito otros documentos porque en general las personas que están apalancando estos cambios parecen sostener que la Iglesia empezó en los años 60 y de ahí para acá parece que antes no hubo nada. Atrás, no. Así que por lo menos digamos que la Sagrada Escritura y la tradición, dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, son fuente de la revelación divina. Y esto es lo que dice Monseñor Broglio, que el Espíritu Santo nunca podría entrar en contradicción con eso. Por lo tanto, uno como católico podría sospechar que realmente el Espíritu Santo no estaría inspirando estos parlamentos. Digo parlamentos porque ahí se están sometiendo a voto verdades que no deberían someterse a voto, que están divinamente reveladas. La pregunta es esta: ¿bajo qué árbol crecen estos matorrales? ¿Es el árbol del modernismo? ¿Es el modernismo otra religión que no es la católica, que disfrazada de catolicismo va cambiando o intenta cambiar de alguna manera nuestra fe? ¿Cuál es el árbol que da sombra a estos matorrales y que produce estos frutos, Monseñor? Sí, muy interesante. ¿Cuál es el árbol que produce estos matorrales? Interesante. Lo vamos a incluir en la teología, en el lenguaje, porque es así. Sí, en el orden histórico, en los últimos tiempos, yo me gusta verlo, y creo que lo veo, en el Parlamento Mundial de las Religiones, en Chicago, en 1863, donde comenzó con el padre Hecker este nuevo modo, la adaptación al mundo. Si no nos adaptamos, no vamos a perder como sociedad y dejaremos de influir socialmente. Este es un poco. Y adaptarse significa no una nueva religión sin dogmas, así fijos, sino creer en la humanidad, en el bien genérico y quedarse ahí. Y aprobados por la mayoría. Eso fue la aprobación. Es muy interesante si tienen ocasión de estudiar ese tema. El Parlamento Mundial de las Religiones después se repitió en el 1900 y luego se repitió en los últimos 40 años. Distintos modos. Y es decir, el tema de decidir por mayorías, es decir, democráticas por número. Hay todo otro árbol, o el mismo árbol tiene el problema de la verdad, como decíamos hace poco, es decir, la verdad, hoy no hay verdad, estamos en la posverdad. Está el relato, y están los consensos, y eso es la verdad actual. Luego del americanismo, bueno, el modernismo, pero los prolegómenos del modernismo es el americanismo. Y en el modernismo aparece el famoso Edouard Leroy, que él decía como modernista, con respecto a la Iglesia o a los que no eran modernistas, la diferencia entre ustedes y nosotros es el concepto de verdad. Nosotros no nos adherimos al concepto de
la verdad como adecuación de la inteligencia con la realidad, con la cosa. Lo mismo va a decir luego el Programma dei Modernisti de 1907, fue una segunda edición en 1911, escrito en gran parte por Bonaiuti, dice lo mismo. Es decir, hay un problema de verdad. Y una vez que esa verdad se quita, como es quitarse del ser, se termina negando a Dios, es decir, conduce al ateísmo. Luego, hay que ver para mí la raíz de ese árbol, la raíz de esos matorrales es el demonio. Es decir, es Satanás, y es lo que dice San Pablo a los tesalonicenses, el misterio de iniquidad está activo. Es decir, va trabajando, uno puede ver la historia de la Iglesia a la luz de la teología de la historia, de analizar ciertos hechos, sobre todo se ha despertado, podemos decir, desde la Revolución Francesa hoy, va en aceleración constante. Ese misterio de iniquidad actuado para salir del plan de Dios y preparar el mundo a otra cosa, al anticristo, a la batalla final. Y después, bueno, me parece eso, lo demás son nombres, apellidos, circunstancias históricas, pero detrás está el enemigo de la naturaleza humana. No que el sino alemán y todos los que digan estas cosas son conscientes y hacen eso. Pero el que haga contrario lo que decía, lo que usted nombraba de la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, nosotros tenemos esas bases. Si nos salimos de esas bases, salimos de la Iglesia Católica y salimos del catolicismo, de la teología. Si la teología es eso, parte de la revelación. Gracias, Monseñor, muy claro. Acá nos dicen que le agradecen, Monseñor, porque en estos tiempos turbulentos se necesitan palabras de sabiduría que calmen nuestro espanto, dicen algunos. Así que le agradecemos mucho esta cantidad. Y también ahí nos recuerdan, nos da el pie para la conclusión, ya que lamentablemente pareciera en este proceso sinodal, no se escucha a quienes quieren traer la voz de la Escritura tal como siempre la interpretó la Iglesia durante 2000 años. No se quiere escuchar la voz de los que recuerdan la tradición católica, la tradición apostólica. No se quiere escuchar la voz de los que quieren rezar la misa de siempre. Al contrario, pareciera que los enemigos no son estos que apartan la fe del pueblo respecto de la Iglesia, sino los que quieren vivir más vitalmente lo que siempre ha vivido la Iglesia. Y esto nos da el pie para la última pregunta a modo de conclusión. Y es, San Pablo decía que llegaría un tiempo en que no se soportaría la sana doctrina. ¿Puede ser este tiempo, Monseñor, ese que señaló San Pablo? Estamos en los prolegómenos de ese tiempo donde parece que no podemos soportar la sana doctrina y tenemos que estar mundanizados y acordes con el mundo para no tener desavenencias. ¿Qué opinión tiene, Monseñor? Bueno, es muy interesante. Pero es muy interesante para terminar, porque con la teología de la historia. Es decir, no quedarnos en las escaramuzas. Y luego, no es todo el camino sinodal, hay que esperar al 24, porque hasta ahora no está definido en la Iglesia Universal. Sí, yo les aconsejo un trabajo, un artículo de Monseñor Alberto Sanguinetti sobre el sínodo de la sinodalidad, cuyo título tenía Sínodo de la sinodalidad y la banalidad del mal. Están en la página web de él, más largo, aquí está más. Pero toma de otra persona, de un Daniel Iglesias, donde dice que muchos de los documentos del documento para
la evangelización del sínodo, aparecen pocas palabras, fíjense. Aparecen pocas las palabras, 50 palabras que son clásicas del catolicismo. Cielo, celestial, paraíso, infierno, infernal, purgatorio, purificación, alma, santos, santidad, ángel, demonio, diablo, cruz, resurrección, revelación, credo, dogma, creador, redentor, santificador, trinidad, trinitario, divinidad, adoración, virgen, caída, salvador, redención, parucía, juicio, gloria, virtud, confirmación, penitencia, ascesis, creer, castidad, obediencia, etc. Herejía, apostasía, arrepentimiento, combate. Es interesante lo que muchas veces falta en lo que se ha escuchado y lo que se propone. Con respecto a la teología de la historia y lo que decía de la sana doctrina, San Pablo habla de, en los últimos tiempos no se soportará la sana doctrina. Y en otro lugar dice que muchos seguirán doctrina demoniorum, la doctrina de los demonios. Muchos seguirán la doctrina de los demonios. Y me recuerdo cuando hablé de Santo Tomás lo que él decía sobre la misión de quienes anuncian el Evangelio. Es decir, los misioneros, el que anuncia el Evangelio, es muy importante que enseñe la doctrina. Porque dice, enseñar la verdadera doctrina quita el demonio de uno y en el alma del otro, del quien enseña, del quien es enseñado. Piensen en el que da catecismo. Está transmitiendo la doctrina cristiana. Los padres que le enseñan a sus hijos vivir cristianamente. Fíjense que es vivir una doctrina para ser vivida. Esta es la doctrina cristiana. No es aprender de memoria. Es necesario algunas cosas, pero no basta. Y Santo Tomás lo dice en el contexto. Dice, nosotros, el cristiano, tiene tres enemigos, que es el demonio, el mundo y la carne. El alma tiene ese enemigo tradicionales y lo dice Santo Tomás. El demonio, el mundo y la carne. Es decir, a cada uno de ellos se opone los mártires, las vírgenes y los doctores. Es decir, las vírgenes contra la carne, los mártires contra el mundo, los doctores, los que enseñan. Y eso es contra el demonio. Y entonces, ¿qué hace Satanás y sus demonios? Primero, tratarán de que no se transmita la doctrina sana. O, si se transmite, que se transmita mal, que se dificulte su predicación, que no se crea en eso. Eso es trabajo del demonio. Por eso hay que rezar. Yo, como últimas palabras, porque claro, uno está hablando de estos defectos, pero no teman, pueblo mío, dice el hermoso texto de Adviento, el Roratre Caeli, ¿no? No temas, pueblo mío. Dios nos dará la gracia para cada cosa. Si entraremos al martirio, iremos al martirio. Corresponde a nosotros, creo que aquello de Fátima, en reparación de nuestros pecados y la conversión de los pecadores. Es decir, nosotros también somos responsables. Quizás no es para que contesten, pero que cada uno se conteste. ¿Cuántas veces en estos días has rezado por la conversión de los pecadores? Y muchos de esos que iban al infierno es porque nadie rezaba por ellos. Yo también tengo alguna responsabilidad, según lo que le dijo la Virgen a Fátima. Así que yo invito a todos que tengamos lucidez, saber dónde está el error, porque hay errores. Hay errores, cosas espaventosas, o herejía en algún caso, pero es algo que sale a la imaginación. Pero recemos
cada uno lo que tenga que hacer, sepa enseñar bien, ame a Dios sobre todas las cosas y ofrezca la vida cotidiana, es el modo que cada uno puede hacer. El que dé clases, que las dé bien con las matices que hay que hacer. El que dé teología, el que dé filosofía, el que dé matemáticas, es la presencia, las afirmaciones de la verdad que van a llevar a la verdad con mayúsculas. Trabajo en la casa, desde limpiar una ventana, te ofrezco, Señor, para la conversión de los pecadores. Discusiones de familia, lo que ya hablamos antes, ¿no? Los problemas personales, te ofrezco, Señor, en la conversión de los pecadores. Y entonces al final esperemos escuchar, ven, servidor bueno y fiel, has sido fiel en lo poco y te doy lo mucho. Que la Virgen nos ayude, nos proteja y que nos enseñe. Y parece que, según decía un autor, mientras más se aparece la Virgen, más cerca está la venida de Cristo. Si uno ve la historia de las apariciones de la Virgen, las verdaderas, claro, en los primeros milenios, segundo, desde 1700, ha comenzado de un modo asombroso. Así que ella, que nos prepare para este tiempo. Estamos en los tiempos finales. Mire, ni el Hijo del Hombre lo sabe, ¿no? Ya lo dijo San Pablo, lo dijo San Juan, hace 2000 años. Estamos en los últimos tiempos. Pero sí, hay signos que van haciendo una entrada a esto, porque no se puede no ver lo que uno ve y no comprender lo que ve. Pero en la oración y en la paz, Dios nos ayude. Muchísimas gracias, Monseñor. Muchísimas gracias por sus palabras. Ahí todos agradeciendo su caridad y su claridad para hablar de estos temas. Que se evaden a veces, pero no porque se evadan no existen. Existen y se habla de ellos. Le damos las gracias por permitirnos hablar con usted en este espacio, por tenerlo en esta tarde, esta horita y un poquito más. Y antes de despedirlo, Monseñor, queremos pedirle que nos bendiga, que bendiga a los que están escuchando ahora en vivo este programa y también a los que lo van a escuchar después en diferido. Pedirle la bendición de Dios para todos. Bueno, no, lo agradecido soy yo por la paciencia y por la oportunidad. Es lindo poder transmitir lo que uno piensa y para el bien de los demás. Lo hacemos como parte de apostolado. Yo vuelvo a decir, no temas, pueblo mío. Vean el texto de Rorate Cheli, que estaba en un momento de dificultad, no hay sacerdote, no tenemos el sacrificio. Vean, el texto es muy lindo, y el pueblo estaba, Señor, Rorate Cheli, es decir, que el cielo nos dé el justo, el que va a arreglar todo esto. Y entonces al final, no temas, pueblo mío, el que vendrá. Por eso se canta en Adviento. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso para ustedes, toda su familia, sus inquietudes, sus personas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias por este momento y será hasta pronto, Dios mediante. Bueno, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, Monseñor. Hasta luego. Saludos al Centro Piper y a usted, Cristian. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, queridos amigos del Centro Piper, hemos terminado esta segunda parte de esta entrevista. La primera, como les dije al inicio, fue en agosto del año pasado. Se tituló Algunas reflexiones sobre la sinodalidad en la Iglesia. Y hoy, hemos compartido, a causa de las conclusiones del sínodo alemán, esta segunda parte que llamamos Algunas reflexiones a propósito del sínodo alemán, con la presencia de Monseñor Pedro Daniel Martínez Perea, obispo emérito de San Luis. A él le damos las gracias. A ustedes, amigos, también las gracias por
por acompañar, por estar ahí en este vivo. Les pedimos que si les gustó el video, el mensaje, estas palabras que nos dan tanto aliento y tanta serenidad, bueno, que le pongan me gusta a este video, que dejen un comentario y también que lo compartan a otros, para que el bien que recibieron ustedes lo puedan recibir también otras personas. A todos, gracias y será hasta pronto, hasta pronto que podamos encontrarnos nuevamente en este canal del Centro Piper en YouTube. Muchas gracias, que Dios los guarde.